nueva conferencia pautada el día de hoy dentro del ciclo de conferencia del Programa de Formación para Gerentes de la Industria Eléctrica Nacional. Antes de dar formalmente inicio, recordarles por favor mantener sus micrófonos y sus videos apagados, y las preguntas las pueden realizar al final a través del chat y con gusto se las vamos a leer a nuestro invitado del día de hoy. Nuestra conferencia es Optimización en la construcción de obras electromecánicas en las empresas de servicio, y nos acompaña el ingeniero Eduardo Colmenares Finol. Antes de comenzar, el profesor Gustavo González o Alberto de Lima, coordinadores académicos de este programa, bueno, también van a dar la bienvenida. Adelante, profesores, y buen día. Gracias. Mi nombre es Gustavo González. Para mí es no solamente un placer, sino un honor poder introducir a Eduardo Colmenares, quien no solamente fue nuestro profesor de muchos de nosotros en la Universidad Central, en donde estuvo, creo que como 13 años dando la materia de sistemas de protección, lo que en aquella época, lo poquito que yo supe se lo debía a él. Eduardo fue ingeniero y después gerente de proyectos después tanto en CADAFE como en EDELCA. Con nosotros en CADAFE estuvo varios años como jefe del departamento de redes de alta tensión, encargado de nosotros de los proyectos de la construcción de las líneas y sus estaciones. Después, cuando se fue, pues se fue al sector privado, a la firma Tecnoconsul, en donde pasó el resto de su vida, porque según ustedes han podido leer en el currículum, Eduardo no solamente llegó a ser presidente de la empresa, sino presidente de la junta directiva tanto de Tecnoconsul como de Fluor. Es una empresa que, como dice el currículum, ha hecho más de 1.000 proyectos en el área petrolera, minera y de servicios. ¿Ok? Realmente la amistad con Eduardo es dista desde aquella época. Me acuerdo yo casi con el terremoto de Caracas. Bueno, sin más nada que hablar, no sé si Alberto quiere decir algunas palabras. Si no, le cedemos la palabra a Eduardo. Eddie. Bueno, yo no sé, le doy la bienvenida y las gracias por haberme permitido estar con este grupo tan selecto de gente. Gustavo ha dicho algo de lo que es mi currículum, pero realmente yo lo quiero resumir en unas palabras. Yo tengo 62 años siendo ingeniero electricista, lo que me ha permitido, gracias a Dios, digamos, ver lo que ha ocurrido en el sistema eléctrico nacional, desde que en aquella época, los años 50, en principio de los años 50, solamente una parte del país estaba electrificada. Yo creo que, si no me recuerdo la cifra, el país no pasaba del 50% electrificado en las principales capitales de Venezuela, Caracas siendo una de las pioneras, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Valencia, a que en el año 1980, o sea, 30 años después, 96% del país tenía servicio eléctrico continuo. O sea que el salto que dio el país en los años 50 al año 2000, les puedo decir, y fui testigo presencial de ese salto, y de ahí un poco el título de la palabra optimización, la construcción de obras electromecánicas en las empresas de servicio, puesto que inicialmente, les voy a empezar por decir que en el año 1950 no existían carreras técnicas de parte eléctrica, mecánica, química en ninguna de las universidades venezolanas, y los primeros ingenieros electricistas salieron de la Universidad Central fue a partir de la década del año 50. Y hasta ese momento las obras las hacían a través de compañías extranjeras o personas específicas que se contrataban y se traían al país. De ese salto cuántico a que en el año 1980
80, 90 y 2000, Venezuela tuviera, según la apreciación de muchos de mis amigos y gente que yo conocía en esa época, el mejor equipo de ingenieros electricistas y mecánicos que existía en toda Latinoamérica y que se demostraba a través de un sistema de interconectado en Venezuela, que toda la frecuencia que había en cualquier pueblito correspondía a una frecuencia única que provenía del sistema eléctrico nacional. Y en ese momento estábamos hablando de líneas de 115, 230, 400 y de 760 kilovoltios, que en casi ningún otro país de Latinoamérica y el mundo existía. Ese salto cuántico, vuelvo y repito, de 30 años de ponernos de una improvisación general en las primeras instalaciones que se hicieron, a ser uno de los países con mejores equipos y mejores profesionales en las áreas de electricidad, hemos vuelto otra vez a caer en la improvisación, y por eso el título de optimización en la construcción de obras electromecánicas en las empresas de servicio. Por supuesto, aquí trato de reunir a todas las empresas de servicio porque en alguna forma ellas tienen alguna obra electromecánica que hacer, y esas obras electromecánicas resultan ser base esencial en el servicio que prestan. Me voy a referir específicamente a mi experiencia en la parte eléctrica, que es la que mejor conozco, pero tengo entre los participantes, vi que estaba Germán Uzcategui Briceño, por ejemplo, un pionero también de la parte de servicio de aguas y acueductos, que también pudiera en algún momento servir lo que yo voy a decir en mi conferencia. Podríamos entonces pasar a la segunda lámina. Siguiente lámina, de ahí. Disculpen, ya vamos a... se quedó la máquina... Bueno, como ustedes ven, los objetivos de la charla es la construcción de obras que resulten en normas rígidas y estándares de operación que generen calidad y durabilidad al precio más competitivo del mercado, garantizando el cumplimiento de los plazos, metas presupuestarias y la planificación ejecutada por el dueño de la instalación. Yo quisiera aquí referirme a la primera anécdota relacionada con el servicio que se prestaba en los años 50 a los años 60, que fue cuando yo empecé a trabajar en lo que era en aquel momento la Comisión de Estudios del Río Caroní, en la planta de Macagua. Después fui mudado a Cadafe, y en esa oportunidad hubo una falla aquí en el estado Táchira, donde estoy ahorita, que me mandaron a investigar desde Caracas. Yo llegué al Táchira y tenía un año de instalado por la Corporación Venezolana de Fomento el sistema eléctrico que comprendía la planta de La Fría con un sistema de líneas de transmisión para alimentar los estados Táchira y Mérida. El ingeniero que hizo la planificación en aquel momento de las obras fue un ingeniero italiano que trabajaba para la Corporación Venezolana de Fomento, y cuando yo llego al Táchira me encuentro que había un autotransformador de 115 a 66 kV en la subestación de La Grita, y cuando pregunto por qué existe 66 kV, me explican que era que el ingeniero italiano que había planificado la obra había dicho que los kilovoltios de línea corresponderían aproximadamente a los kilómetros que tenía que recorrer. Y entonces Mérida, como estaba a 100 y pico de kilómetros de la Fría, tenía una línea de 115, y San Cristóbal, como estaba más cercana, alrededor de 60 kilómetros de la Fría,
La línea que iba a tener era de 66 kilovoltios. Por supuesto, esa improvisación trajo como consecuencia que el San Cristóbal tuvo un periodo en los años 60, 61, 62 de aproximadamente 7, 8 meses con una crisis eléctrica bien asentada debido a la improvisación que existió al hacer las obras de planificación de las obras y que resultó en que al quemarse el transformador, el autotransformador de 115 a 66 que estaba en la subestación La Grita, no existía forma de poder alimentar a San Cristóbal y tuvo que recurrirse a unas unidades que ya tenían 2 años de paradas, diésel, a tratar de más o menos tratar de evitar que los cortes fueran totales. Y en ese momento, por 6, 7, 8 meses, habían cortes de electricidad que duraban 6 horas, 7 horas, 8 horas, hasta que logramos darle solución transformando la línea 66 a 115, cambiándole el aislamiento, y finalmente le dimos solución definitiva al problema de la alimentación eléctrica del estado Táchira en esa oportunidad. Es lamentable decir que en este momento tenemos otra vez los problemas que ya se suponía íbamos a superar, que los teníamos superados ya para el año 1960 y hemos regresado otra vez a cortes que en algunos momentos tienen 12 años y no es de 8 meses como duró, perdón, 12 horas, y no es de 8 meses como ocurría en la época de los años 60, sino que ya tenemos alrededor de 4 o 5 años recibiendo cortes casi continuos todos los días en el estado Táchira, creo que otra vez por la parte de la improvisación. Así es que cuando hablo de construcción de obras, no me refiero solamente a la parte directa del proyecto de construcción, sino a la parte de cómo ellas fueron planificadas. Adelante, Aidea, me das la otra lámina, por favor. Disculpe, profesor, estamos teniendo un pequeño problema aquí con la computadora. Ya lo vamos a resolver. Bueno, la definición de obras electromecánicas. La empresa de servicio poseen instalaciones que desde el punto de vista de complejidad podríamos clasificar en alta, media y baja complejidad de acuerdo al número de elementos o partes que provienen de fabricantes diferentes. Y yo pongo ahí armar un rompecabezas para empezar a entender cómo es digamos, la logística que hay detrás de la construcción de las bastante, algunas veces complejas unidades que necesitan las empresas de servicio. Cuando hablo yo de un rompecabezas y de la complejidad, significa de que realmente, si ustedes se ponen a ver, vean cualquiera de las obras que están en servicio, tanto en la parte de electricidad como de cualquier otra empresa de servicio, van a ver que están compuestas por piezas ejecutadas independientemente por diferentes fabricantes. Y en este punto, la complejidad la da el número de piezas que van a componer el rompecabezas que se va a armar. O sea, cada pieza, cada rompecabezas corresponde a un fabricante que hace esa pieza específicamente. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, porque los fabricantes están preparados para hacer un objeto, un equipo o una parte X de una herramienta o de alguno de las partidas que componen una obra. Seguimos adelante, por favor, con la próxima. El ID.
Disculpen, estamos presentando una falla técnica con la computadora, pero vamos a mostrarla sin modo presentación para que puedan irlas viendo y después los ajustamos. Disculpen los inconvenientes. Bueno, lo que yo llamo instalaciones de alta complejidad significa que son rompecabezas de 1000 piezas. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que usted tiene que integrar dentro del rompecabezas más de 500 fabricantes o proveedores que son los realmente activos que permanecen en la obra. Estas obras requieren además de especialistas o técnicas avanzadas para su instalación. Próxima, de ahí. Mediana complejidad son las rompecabezas de 200 piezas que las integran alrededor de 100 piezas hasta 200. Yo las cifras de 100 y 200 las escogí para tratar de dar una idea de lo que era una mediana complejidad, pero no significa que la mediana signifique que no sean importantes desde el punto de vista de la prestación del servicio. La próxima y de ahí. Baja complejidad son los rompecabezas de menos de 100 piezas, integrados alrededor de fabricantes que tienen menos de 100 piezas. Requieren de poca o ninguna tecnología para su instalación. Próxima. Las empresas de electricidad, me decía al principio que yo me iba a referir a las empresas de electricidad que son las que pasé prácticamente una vida con ellas. Las de alta complejidad se refieren a las instalaciones de generación, de las cuales conocemos hoy en día, aunque en Venezuela no hay nucleares. Yo he tenido algunas experiencias con empresas que han fabricado plantas nucleares, y en las plantas nucleares existen fabricantes, alrededor de 1.500 a 2.000 fabricantes diferentes para poder integrar el rompecabezas, que significaría una planta nuclear. Las plantas térmicas que tenemos como siguientes, requieren alrededor de 500 empresas que tienen que aportar al rompecabezas. Las hidráulicas, a pesar de ser plantas que no tienen tal número de piezas debido a sus características, son también plantas que no dejan de ser complejas. Después tenemos las solares en menor grado y las eólicas en mucho menos grados hoy en día ante la, digamos, avance de la ciencia. Próxima. Las de mediana complejidad son las subestaciones de alta tensión en la parte eléctrica. Las subestaciones, algunas de ellas, pueden llegar entre 50 y 100 fabricantes que tienen que integrarse dentro del rompecabezas de lo que es una subestación de alta tensión. Próxima. La de baja complejidad, estamos subestaciones de media tensión, líneas de transmisión, instalaciones de distribución en lo que son compañías eléctricas de servicio. Me quisiera detener un momentico en las líneas de transmisión, porque a pesar de que el nombre dice baja complejidad, les voy a relatar una anécdota de lo que fue la construcción de líneas de transmisión cuando en el tiempo empezaron a aparecer las computadoras, que fue por el año 1970 aproximadamente, empezaron a aparecer no las PCs de hoy, sino las computadoras IBM que se manejaban por tarjetas. En CADAFE existía un francés, excelente profesional, excelente persona de apellido Guéné, quien era el que hacía el diseño de líneas de transmisión mediante el uso de planchas o de vanos, de unas placas plásticas que él utilizaba para diseñar, dependiendo de la geografía de la
del corte geográfico donde pasaba la línea, iba él instalando las líneas, las torres, dependiendo de sus modelos plásticos de vano que existían en aquel momento. El señor Guené en CADAFE se dedicaba exclusivamente a hacer líneas de alta tensión. Vino la tecnología y empezaron a aparecer en la diseño de líneas de transmisión programas de optimización de localización de torres. Y se nos pidió en un momento dado ver que si las líneas que hasta ese momento estaban siendo utilizadas eran líneas que optimizaban el costo. Y para eso contratamos a un ingeniero experto en líneas de transmisión del Canadá, y con una empresa local de ingeniería en Venezuela, se hicieron estudios de optimización. Y cuando llegó el ingeniero canadiense, que nos preguntó, mire, ¿y qué conductor utilizan ustedes para las líneas de 115 y 230 kb? Le dijimos, nosotros usamos en la línea de 115 Linet, me acuerdo que era el conductor, un conductor ACSR, quiere decir aluminio con corazón de acero. Y el hombre se puso las manos en la cabeza y dice, pero no puede ser, ese conductor Linet es un conductor que tenemos tiene los catálogos de Alcoa, que está hecho, diseñado para llevar 5 pulgadas de hielo en Canadá. Lo que significa que ustedes están utilizando un conductor que tiene demasiado acero, porque ustedes tienen que ver, y esa fue la primera lección que nos dijo, que las líneas de transmisión, a pesar de que transmiten energía eléctrica, no tienen nada que ver en su diseño con la ingeniería eléctrica. Eso es un problema de ingeniería civil estructural, y uno tiene que verlo como un problema de ingeniería civil estructural, puesto que después de todo, lo que son torres de acero con un conductor que se le pone acero cuando tiene tensiones de viento o de cargas de hielo encima. Entonces, se hizo, a partir de ese momento, optimización a través de computadora. Por supuesto, el Monsieur Guené se quedó sin trabajo, porque a partir de ese momento se empezaron a optimizar estructuralmente las líneas, suponiendo que la estructura era el conductor y las torres de acero, y se optimizaran también las localizaciones mediante programas de localización que existían en aquellos momentos de computadoras. Para decirle a ustedes que a partir de ese momento, la reducción de costos en las líneas de 115 que se hicieron a partir de ese momento era del 40% del costo de lo que costaba la línea anteriormente cuando se hacía con el conductor Linet. Esa optimización con la llegada de las computadoras también fue parte de una anécdota que fue real, o sea que las inversiones en líneas de transmisión de 115 y 230 que realizaba CADAFE, cuando se optimizaron, se lograron reducciones del costo de alrededor del 40%. Adelante, de ahí con la próxima lámina. Bueno, los participantes en la construcción de obras electromecánicas, que son los que arman el rompecabezas, vamos a empezar a decirle a los autores quiénes son los que realmente participan en armar el rompecabezas de una obra. Primero está el dueño de la instalación. Después están los proveedores directos de servicios, que son los bienes que se quedan en la obra. Y están los proveedores de servicios indirectos, que son, digamos, la parte de ingeniería y gerencia que conlleva hacer una obra de estas. Próxima lámina. El dueño tiene el papel que juega es primero planificar costos, plazos y calidad. Cuando yo llamo planificar, no hablo solamente de decidir el costo y el plazo, sino la calidad de la construcción, y en eso
El ejemplo, la anécdota que les hablé yo del italiano en los primeros años, hablaba de que la planificación que se hacía en esa época era muy deficiente y que llevaba a estructuras de obras que al final lo que hacían eran producir fallas y producir cortes de electricidad. Después el dueño, por supuesto, tiene que invertir directamente o a través de financiamiento externo y tiene que construir, operar y mantener. Estas tres últimas gestiones las puede realizar o ellos o a través de terceros. En la parte de construcción, siempre, casi siempre, se acude a terceros para poder hacer las obras, puesto que no todas las empresas de servicios tienen un staff permanente dedicado a construir plantas e instalaciones nuevas. Próximo. La construcción de obras eléctricas de los proveedores directos. Esto se llama, de lo que ya hemos hablado, los fabricantes que se dedican a fabricar sus equipos. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de generadores, sabemos los tradicionales americanos, General Electric, Westinghouse, y los europeos, Siemens, sea Bramboveri, los japoneses, ahora los chinos, que lo único que hacen es fabricar sus equipos y ponerlos en la puerta de la fábrica para que se los lleven y los instalen en otro lado. Ellos diseñan, fabrican, venden y hacen los manuales de operación y mantenimiento de las piezas. En algunos momentos, y en casi siempre todas las obras que yo he tenido experiencia, envían especialistas para que supervisen el montaje de la obra. Nueva lámina, por favor. Constructores y contratistas. Constructores, proveedores directos, constructores y contratistas, constructores de obras civiles, constructores de obras electromecánicas. Por supuesto, estos también son costos que se quedan directamente asignados a la inversión de la obra propiamente como un activo de la obra. Adelante, próxima lámina. Proveedores de servicios indirectos. La gerencia de integración aportada por el dueño o por terceros, que el dueño actúa a nombre del dueño. Los licenciatarios de tecnología con know-how en la parte eléctrica y especialmente en la de servicios, no es tan crítico este último punto, porque no existen realmente sino en las tecnologías nucleares licencias de know-how. Adelante. Los proveedores de servicios indirectos. Aquí tenemos que tener especial énfasis en la gerencia de proyectos. Que en toda obra, quiera o no, tiene que existir el diseño básico de ingeniería de detalle, los planos de ingeniería de campo, los planos de construcción de campo, la logística de transporte marítimo, terrestre y las nacionalizaciones. Adelante. Aduanas. Incluyendo aduanas, y la parte de inspección en fábrica, la gerencia de construcción y las pruebas de aceptación y transferencia de operaciones al dueño. Próxima lámina. ¿Qué modalidades de ejecución se nos presentan para poder hacer que las obras sean óptimas? Aquí hay que resaltar, como ya lo diré en los próximos momentos, las grandes innovaciones que han habido en los últimos años en la parte tecnológica, que han realmente impactado y cambiado en forma asombrosa la forma como se ejecutan las obras hoy en día. Próxima lámina. Hay una evolución histórica que es la que me quiero referir al principio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la revolución industrial hizo más eficientes equipos de mayor tamaño y instalaciones más complejas.
los fabricantes como integradores y de las instalaciones de llave en mano. En esos primeros momentos, lo que se hacía era que cuando se iba a armar un rompecabezas, se acudía a la modalidad, que ya la vamos a ver más detallada, de llave en mano, que era una suma global y un plazo. Cuando se habla de llave en mano, se supone, con este término que se está indicando, que el fabricante le entrega al dueño la llave donde tiene toda la instalación integrada del rompecabezas completo, y se lo da y le dice, de aquí para adelante esto es tuyo, y solamente lo cubren las garantías que le deja el fabricante al dueño. Próxima lámina. Cuando viene la construcción del proyecto Apolo por la NASA, la NASA hace un estudio para tratar de ejecutar dentro de condiciones óptimas toda la misión Apolo de llevar un hombre a la Luna. Y de ahí salió lo que se llaman organizaciones matriciales de gerencia de proyectos, en donde cada uno de los miembros hace una parte rompecabezas y algunas veces sobrepasan las propias piezas que se van a instalar. O sea, las organizaciones matriciales hicieron un cambio bastante importante en la construcción de proyectos. Para explicar un poco de qué se trata, hasta ese momento se tenían, y en todas las empresas normalmente que tenían los dueños, se aplicaban organizaciones piramidales, donde usted tenía un jefe y el jefe le decía qué era lo que tenía que hacer. En las organizaciones matriciales, usted no tiene un jefe, usted puede tener varios jefes, porque usted tiene una parte que es técnica y usted pertenece, siendo ingeniero, a esa parte técnica. Tiene otra parte, que es la parte de gerencia de proyectos, donde existen especialistas en hacer proyectos, y tiene una parte que es la parte financiera y administrativa, donde llevan los controles. Esas tres partes, para hacer un proyecto determinado, se le toma de cada uno de los departamentos los componentes que se necesitan para hacer una fuerza especial, que en inglés se llama Task Force, para acometer un proyecto determinado, que fue lo que hizo la NASA en ese momento. O sea, cogió personas de varios departamentos, las unió en un Task Force, le puso un gerente de proyecto encima y les dio la tarea de completar ese proyecto específico. Cuando usted iba, y a mí me preguntaban, ¿y cómo sé yo cuándo es una organización matricial? Entonces, sencillamente, me voy a cualquiera que participe en la fuerza dedicada de trabajo, el Task Force, y le pregunto, mire, ¿quién es su jefe? Entonces me decía, la respuesta que me da, depende para qué. Si es para ver si cumplo con el horario y no cumplo con el horario, ¿cuál es mi jefe administrativo? Me voy al departamento. Pero si es para saber la orden de trabajo que tengo que ejecutar hoy, es el gerente de proyecto. O sea que las personas en un momento dado no están hablando de una organización piramidal, sino una organización más compleja de redes, donde cada persona tiene una labor específica unido a otros compañeros para sacar adelante un proyecto específico. En algunos casos estamos hablando, por ejemplo, de que hay que tratar de ver cómo se pueden coordinar entre sí 3.000 piezas de diferentes fabricantes. ¿Cómo las integras tú? Para hacer eso, entre las plantas más complejas, requieres de mayores esfuerzos desde el punto de vista de gerencia de proyectos y de integradores de proyectos. Adelante, próxima lámina. Como consecuencia directa, surgió la creación de empresas de ingeniería, de gerencia de construcción, que hicieron posible la integración de toda la industria de servicios, la manufacturera, las petroleras y las mineras. O sea, a partir de cierto momento en la historia de ejecución,
se empezaron a desarrollar proyectos a través de empresas especialistas en hacer eso. Próxima lámina. Por supuesto, esto llevó en la parte de ingeniería de proyectos al desarrollo de sistemas computarizados para proyectos que comprenden, entre otros, diseños de 3 dimensiones de plantas complejas, llamados PDS, que dejaron de atrás lo que eran los planos de papel y las mesas de dibujo. Ya cuando yo entré a trabajar en las empresas de ingeniería, tanto en CADAFE como en EDELCA, como en la empresa donde trabajé, lo que habían eran dibujantes, diseñadores, que con el tiempo se fueron desapareciendo, ya no existieron más, y los propios ingenieros tenían que hacer desde las computadoras muy especiales que existían y con programas muy complejos, empezar a hacer sus diseños directamente sobre la computadora. O sea que el papel desapareció del mapa y solamente era utilizado para llevarlo directamente a la montaje de las plantas y las obras. También se añadió a eso estándares de diseño computarizados, quiere decir que usted no tenía que, para hacer un cálculo de una fundación o una tubería, no tenía que hacerlo específicamente, como ya lo había hecho similarmente para muchas otras plantas, ya tenía un diseño estándar que lo que hacía era incorporarlo a la computadora. Próxima. Después también, por supuesto, se elaboró a programas muy complejos de planificación y control de avance que llevaban el control de cada uno de los caminos críticos de cada una de las actividades que se hacían en obra y proyectaban la terminación de la obra, en qué momento se iba a terminar la obra, y hacían controles prácticamente diarios o mensuales del avance que se había habido en el mes anterior. Estos programas son bien complejos, existen hoy en día, en la época mía eran pocos los que existían, hoy en día existen muchos programas porque realmente la parte de software en el mundo pues ha avanzado muchísimo. Empresas hindúes tienen ahora prácticamente todos estos programas y se lo venden a uno por licencias, mediante licencias, que uno puede adquirir los programas. En la parte de control de materiales y equipos, yo creo que este es uno de los programas más críticos que existen en una obra compleja. Yo sé, por ejemplo, que en el caso de las empresas fabricantes de carros, que tengo, digamos, algún conocimiento por conocidos que trabajan ahí, de que ellos tienen programas de control de materiales y equipos para planificar próximos los carros que se van a hacer dentro de los próximos 4, donde tienen alrededor de 22,000 fabricantes de piezas diferentes que las van integrando dentro de un programa para tratar de optimizar el costo de ese mercado de automóviles que va a aparecer en los próximos 4 años. Estos programas son tan complejos y tan complicados que en el caso de que yo conozco, tienen una persona que se dedica solamente a dar los permisos de ingreso a las personas que están calificadas o autorizadas a ingresar al programa. Igualmente la parte de programas de control de costos, antes en mis épocas iniciales, eso se hacía a mano, con planillitas, llenando planillitas. Hoy en día todo se hace automáticamente desde las computadoras. Próximo. Esto nos lleva entonces a hablar de qué alternativas tengo yo sobre la mesa para poder ejecutar obras. Y las vamos a ir nombrando desde la más sencilla, que es la llave en mano o suma global, a la que son lo que llaman paquetización de obras o islas y los proyectos integrados. Para referirme un poco, para que ustedes entiendan un poco, vamos a volver otra vez a la idea de armar el rompecabezas. Y el llave en mano significa que hay un solo responsable para armar el rompecabezas. En la segunda, paquetización o isla, es que el rompecabezas lo divido yo en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 partes, y cada parte se la dedico a alguien específico y pongo a una empresa a integrar las 20 o 10 partes en las cuales yo dividí o paqueticé la obra. Y después están los proyectos integrados,
que estamos hablando de que se ocupa una firma a nombre del dueño de integrar todos los fabricantes dentro de un solo proyecto. Próxima lámina y vamos a explicar detalles. El llave en mano, esto es todo en uno. El dueño contrata mediante una licitación bajo especificaciones preparadas con ingeniería básica a un solo responsable contratista. En los primeros tiempos en los cuales se ejecutaban estos proyectos, el contratista se tomaba del rompecabezas. ¿Quién es aquel fabricante que tiene la pieza más grande dentro del rompecabezas? Y a él le damos la responsabilidad de armar el resto de las piezas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, si estamos hablando de una planta térmica, se agarraba al fabricante de la caldera o al fabricante del generador y se le daba la responsabilidad para coordinar todo el resto de las piezas que iban en esa planta. El dueño tiene que contratar bajo los mejores precios mediante una licitación que se encargue de integrar la instalación. Aquí yo quisiera pararme un poquito y reflexionar también acerca de este hecho. En los años 2006 aproximadamente, 2007, se presentó una crisis eléctrica en el país que se debía prácticamente a que hubo un verano muy fuerte en la parte de la generación del río Caroní, la parte baja del río Caroní, que causó unos cortes eléctricos muy prolongados en el país. Y se decidió instalar lo que era un criterio siempre utilizado en la parte de planificación de sistemas, de instalar lo que se llama protección de sitio, o sea, que usted no dependía de las líneas de transmisión del sistema eléctrico nacional 100%, sino si había una falla en el sistema eléctrico nacional, usted tenía en el sitio suficiente generación térmica para poder cubrir la falla de una eventualidad de que una línea de transmisión pudiera fallar. Se asignó en aquel momento un presupuesto que creo que pasaba por encima de los 45.000 millones de dólares. Y para dar una idea de la cantidad de que eso significa, el presupuesto de Bolivia del año pasado era el 80% de esa cantidad. O sea que no fue por falta de inversión ni por falta de dinero que no se ejecutó la obra bien, sino vamos a ver, viendo lo que es el trabajo de llave en mano que estamos poniendo aquí, se decidió hacerlo llave en mano y sin licitación, o sea, a dedo. Y trajo como consecuencia que las obras que se escogieron no fueron escogidas por organizaciones profesionales, sino fueron escogidas a dedo por grupos que no estaban preparados para hacer ese tipo de obra, y como consecuencia de ello se logró una improvisación tan elevada que el costo de las obras fue muy superior y la calidad de las instalaciones muy inferior a lo que se hubiera requerido si se hubiera hecho de una manera diferente. Eso ha traído como consecuencia que en este momento, les estoy hablando desde Capacho, estado Táchira, volvimos otra vez a los cortes de electricidad. En este momento yo no tengo luz, la luz que ustedes ven es una planta de emergencia que tengo en la casa, y en el Táchira y en toda Venezuela, excepto en Caracas, existen hoy cortes de alrededor de 3, 6 hasta 12 horas diarias, volviendo otra vez a la época cuando el italiano nos puso el transformador en la grita mediante el criterio similar de que un kilovoltio de línea correspondía a 1 kilómetro. Más o menos esa misma improvisación nos ha traído hoy a que tengamos que sufrir los cortes de electricidad, no en Táchira esta vez, sino en toda Venezuela, con la excepción de Caracas. Llave en mano, si lo va a hacer, tiene que buscar una forma para hacerlo mediante una licitación, y la licitación tampoco es que le va
a garantizar que usted puede tener los mejores precios, porque también existen los casos, y eso no es raro discutirlo aquí, yo he tenido experiencias personales en eso, de que los contratistas se le ponen de acuerdo y entonces le dan un precio acordado por ellos de quién es el que se lo va a ganar. O sea que uno tiene que tener, si usted me preguntan a mí, la ejecución llave en mano, la dejaría yo para, como vamos a ver, para cierto tipo de obras específicas. Próxima lámina, por favor. Ahí están las ventajas que tiene el dueño con la llave en mano. Se involucra en menor grado y transfiere, entre comillas, la responsabilidad a un contratista único. Eso quiere decir, me olvido y se lo paso a un contratista para que él lo haga. Esa es la forma de hacerlo, que inicialmente en los años 50 y 60 era la metodología prácticamente única para realizar obras en ese momento. Próxima lámina. Las desventajas. El contratista de obra, para maximizar su ganancia, acuérdese que él tiene que empezar a comprar a los demás suplidores equipos para incorporarlos al rompecabezas. Y él tiene, por supuesto, hace internamente licitaciones tratando de conseguir el suplidor a menor costo, lo cual necesariamente tiene que impactar en algún momento en la calidad de la obra. El dueño no tiene control sobre la ejecución directa y se mantiene, el contratista trata siempre de ver cómo hace para incrementar el costo de la obra y el plazo de la obra mediante reclamos por trabajos adicionales que son parte de todos los contratos llave en mano que yo conozco. Próxima obra. En el paquete, en la paquetización, como ya hemos dicho, estamos hablando del mismo rompecabezas. El dueño decide, no, yo no quiero darle eso a una de los suplidores. Vamos a dividir los suplidores en paquetes o islas y que cada uno de ellos haga lo que le corresponde dentro de su especialidad. Y buscamos una firma que me haga la coordinación entre ellos. Eso también es una forma que se utiliza muy a menudo y que desde el punto de vista del tipo de obra yo no tengo ninguna objeción acerca de este método. Otro, por favor, la próxima lámina. Después está, por supuesto, que eso es una forma moderna que se empezó a implantar a partir de los años 70, 80, que era integrar la obra mediante todo incluido ventajas, reduce el precio. Sí, esto es, yo integro la obra mediante un grupo de ingeniería especialista que tiene todos esos programas que hemos mencionado, tiene todo el personal especializado multidisciplinario para poder acometer este tipo de obras. Y en esa forma se ejerce más control sobre los proveedores de equipo y se reduce el precio y el riesgo, puesto que usted está comprando cada uno de estos equipos por separado y en cada uno de ellos va a mirar el precio y la calidad. La desventaja, perdón, aquí estoy yo hablando todavía de los paquetes de obra, ¿sí? No optimiza el precio y la calidad de los equipos auxiliares. O sea, con esto quiero decirle que usted cuando nombra a un paquete de obra todo incluido, llave en mano, optimiza al suplidor principal de equipos, pero no al resto de los suministros que el proveedor tratará de buscar. Pasemos a la próxima lámina. Aquí estamos hablando del proyecto integrado. Perdona que me adelanté un poco. Esto es, como le dije anteriormente, se aplica a partir de los años 1970, 1980, cuando se constituyen compañías de ingeniería especializadas, tanto dentro del país como fuera del país, que se ocupan a nombre del dueño, integrar toda la obra, cuando se trata de obras que tienen muchísimas piezas que integrarse.
Estamos hablando de armar rompecabezas de 1000 piezas. En plantas nucleares, el rompecabezas no es de 1000, sino de cerca de 2500, 3000 piezas. Entonces se hacen más complejas. Esta modalidad se utilizó mucho en los Estados Unidos y después se fue utilizando en el resto del mundo, donde se iban incorporando firmas de ingeniería con ingenieros especializados. En Venezuela logramos tener excelentes firmas de ingeniería que no solamente trabajaban dentro de Venezuela, sino que fueron también al exterior a hacer trabajo en el exterior. Próxima lámina. ¿Qué ventajas tienen los proyectos integrados? Cada pieza es adquirida de acuerdo a su calidad y precio, resultando en una instalación con una relación de precio-calidad mucho mejor. Próxima lámina. Las desventajas, por supuesto, requieren mayor involucramiento del dueño en trámites de órdenes de compra y contratos de obra. Normalmente el dueño se reserva el otorgar las obras y normalmente dedica a un grupo a seguir esas obras integrado dentro del mismo grupo de proyectos. En algunos casos estamos hablando de muchísimo trámite administrativo dentro de las empresas de los dueños, los cuales muchos de ellos no están preparados. Próxima lámina. Aquí voy a dar unos ejemplos del pasado, de cuáles obras fueron ejecutadas en estas maneras. En llave en mano, las primeras instalaciones de las plantas ejecutadas en Cadafe y El Hino se hacían mediante llave en mano. Ejemplo de eso, la planta de Puerto Cabello, hoy Planta Centro, la planta de La Fría, esa famosa planta que les mencioné yo a ustedes inicialmente, proyectadas por el ingeniero italiano de la Corporación Venezolana de Fomento, y las subestaciones de alta tensión. O sea, todas las subestaciones de alta tensión que se ejecutaban en el pasado, se ejecutaban mediante llave en ¿me están oyendo ya, no? Sí. Ok. Hoy en día, cuando ustedes me hablan a mí de seguir ejecuciones llave en mano, yo mantendría esa opción abierta para muchas de las opciones que tengo hoy. Por ejemplo, una línea de transmisión, es mucho mejor hacerla llave en mano que integrarla. Estamos hablando después de todos los elementos que componen una fabricante de torres, un suplidor de conductores, un suplidor de aisladores y un suplidor de rajes. O sea que yo no necesito para armar un rompecabezas de 5 piezas, integrar un grupo especial para hacerlo. Próxima lámina. Dile a ella, próxima lámina. El día y de. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Pasará.
Sí, profesor. Sí, Sí. están escuchando. Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Es de allí, la siguiente lámina. Profesor, estamos en la lámina número 34 que dice llave en mano. ¿Cómo se ejecutaron en el pasado las obras de instalaciones de empresas de servicio? Usando llave en mano exclusivamente. Sobre todo en la parte de CADAFE, en Edelca, los ejemplos, por supuesto, se los he mencionado ahí, las primeras instalaciones ejecutadas por CADAFE y Elino, la planta de Puerto Cabello y Planta Centro, la planta La Fría, las subestaciones eléctricas. Próxima lámina. Líneas de transmisión de cualquier naturaleza, estaciones de bombeo de línea y las obras ejecutadas en el presente gobierno. Volvimos otra vez a caer en hacer obras llave en mano, como le he dicho antes, una improvisación absoluta, donde inclusive se ha eliminado la palabra licitación. Adelante, otra lámina. Paquetización de obras. Las plantas térmicas hechas por la Electricidad de Caracas, en Tacoa, se hicieron mediante paquetización y las centrales hidráulicas del Caroní, del Bajo Caroní, fueron hechas, la gran mayoría de ellas, bajo el paquete de la paquetización. El caso de Guri, por ejemplo, la primera etapa de Guri y Macagua. La primera etapa de Macagua se escogieron a los fabricantes de las turbinas, por un lado, un paquete, los fabricantes de los generadores, otro paquete, los fabricantes de la subestación, otro paquete, la parte civil, la parte de presas, un paquete en la parte concreto y en la parte de tierra a otro fabricante. O sea, se hizo paquetes de varios fabricantes y se integró a través de una firma de ingeniería. En el caso de Guri fue la Harse Engineering de Estados Unidos, en el caso de Macagua fue la firma Kennedy & Donkin de Inglaterra. Próxima lámina. Ejemplo del pasado de la ejecución de una integrada de una planta. La planta Ramón Laguna en el VEN. Ahí personalmente yo estuve participando y convencimos a Enelven. Enelven quería hacer la planta mediante paquetización y convencimos a Enelven de tratar de hacerla bajo ejecución integrada. Y finalmente Enelven decidió dar el paquete en integración integrada. Incorporó dentro del equipo de proyecto a varios de los ingenieros en el VEN y terminó en una planta que fue un éxito total, la planta Ramón Laguna, que fue un éxito total desde el punto de vista de ejecución, tanto en plazo como en costo, y los equipos de una calidad enorme, buenísima. El dueño, como estuvo integrado desde el principio en todas las decisiones, pues al final terminó conociendo la planta mejor que nadie. Próxima lámina. Bueno, aquí vamos a llegar a las conclusiones y recomendaciones. Los planes de ejecución de obras de instalación industrial hoy son impactados por los avances tecnológicos,
de las últimas décadas que la hacen más complejas. Próxima lámina. Las empresas de servicio han sido igualmente impactadas. Hoy en día existen más opciones en el mercado con el tipo de producción de energías limpias. Las soluciones convencionales en áreas hidráulicas y térmicas también han sido impactadas con los nuevos desarrollos tecnológicos. Nuevas láminas. La introducción de sistemas complejos computarizados de diseño, potentísimos sistemas de control han igualmente revolucionado la forma de ejecución. Próxima lámina. Hoy en día existen empresas especializadas en la ejecución optimizada de instalaciones en todos los campos industriales. Próxima lámina. Las empresas de servicio o dueños de instalaciones cuentan con nuevas opciones para hacer más eficientes sus servicios, cambiando el antiguo concepto de yo dueño, me dedico a ser más eficiente, delegando las funciones que no están dentro de las funciones esenciales a terceros, quienes las hacen a mejor costo, de mejor manera y a menor costo. Próxima lámina. Sin embargo, en mi criterio, siguen existiendo instalaciones de baja complejidad menos impactadas por las tecnologías que pueden ser ejecutadas mediante contratos de modalidad llave en mano a precio fijo. Ejemplo, líneas de subestación, líneas de transmisión y subestaciones de distribución. Creo que se puede seguir aplicando llave en mano. Las instalaciones más complejas deben ser ejecutadas y optimizadas utilizando compañías de ingeniería calificadas. En gerencia, próxima lámina. En ingeniería de construcción constituida por profesionales multidisciplinarios y sistemas de computación que cubran todas las actividades de ejecución y actúen como representantes de los intereses del dueño. Próxima lámina. Hemos visto cómo fueron ejecutadas las instalaciones de las empresas de servicio en el pasado y cómo los cambios tecnológicos han impactado los planes de ejecución de obras futuras. Próxima lámina. Sin embargo, personalmente creo que en el futuro próximo no están planteadas en el país soluciones de nuevas instalaciones, sino más bien programas para recuperar las infraestructuras de servicios existentes. Próxima lámina. Dicha infraestructura se encuentra en estado deplorable proveniente de una gestión inadecuada y sin conocimiento de la complejidad del sistema de obras ejecutadas hasta el año 2000. Lo que se impone en el futuro son inversiones bien planificadas con el fin de recuperar esa infraestructura mediante programas de inversión preparados por profesionales, adiestrados, venezolanos, esparcidos por todo el mundo y en nuestro país. Desgraciadamente, este ha sido uno de los puntos más significativos, que fue que a partir del año 2000 se minimizó la importancia de las empresas y los grupos de ingenieros venezolanos. Eso es todo lo que tengo que decirles y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder presentar parte de lo que fue mi experiencia profesional. Gracias a todos y acepto cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Profesor, muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos nuestros participantes, bueno, también por las dificultades técnicas que presentamos. Vamos a comenzar la parte de preguntas y respuestas. Dacio Forja pregunta, en este gobierno con su tendencia al escaso control de proyectos, ¿es apropiada la estrategia llave en mano? Por supuesto, no es apropiada la estrategia llave en mano, y sobre todo porque la estrategia llave en mano, que sí puede ser, como he dicho antes, ejecutada para obras muy simples, de muy pocos componentes, no puede ser empleada para la adquisición de instalaciones de generación de electricidad, más cuando se hace sin licitación y más cuando se hace sin planificación.
O sea, volvemos otra vez a caer en las improvisaciones de la Corporación Venezolana de Fomentos en los años 1950. Por el chat en este momento no veo otra pregunta. No sé si alguno de nuestros participantes, bueno, sí, más arriba, voy a ir un poco más arriba en el chat mientras usted hacía la exposición. Jesús Montilla, ¿qué programa recomienda para la planificación? Bueno, mira, yo estoy ahorita un poco, digamos, fuera de lo que es los avances modernos. En el caso, cuando yo trabajaba hace ya 20 años, el programa de planificación que se utilizaba era Primavera, que era un programa bastante bueno y bastante adecuado. Yo no sé, hoy en día debe haber programas muchísimo más sofisticados, o a lo mejor al nivel de lo que era el programa Primavera. Luis José Padilla pregunta cuáles son los pros y contras de los proyectos llave en mano. Y hace otra pregunta, ¿en qué medida los proyectos llave en mano limitan el desarrollo de carrera del personal dentro del sector eléctrico? Bueno, yo creo que he tratado de contestar esa pregunta en la presentación. Los proyectos llave en mano son proyectos que deben solamente emplearse para aquellas instalaciones donde existan pocos componentes, pocos fabricantes que haya que integrar dentro del rompecabezas. Si estamos hablando de instalaciones complejas donde hay muchos proveedores, no se puede emplear proyectos llave en mano, puesto que existen hoy en día especialidades, empresas especializadas en integrar proyectos complejos que lo hacen muchísimo mejor, lo hacen a nombre del dueño y obtienen instalaciones mucho mejor, de mucho mejor calidad a menor precio. Bueno, ya tenemos dos comentarios que igual los voy a leer. Pablo Arriaga, muchas gracias, profesor. El ingeniero Reinaldo Sánchez, profesor, excelente ponencia. Por ahora toca recuperar lo existente y retomar hasta cierto punto los proyectos macro pendientes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahorita en Venezuela, cuando hablamos de nuevas instalaciones, yo creo que ese no es el planteamiento. Vi por ahí un trabajo que hizo Gustavo González recientemente, donde habla de que en Venezuela existen hoy en día alrededor, en la parte eléctrica, 35.000 megavatios de plantas de instalaciones existentes, de las cuales solamente están en operación el 10.000 megavatios. O sea que ustedes ven que lo que existe en el país es un grupo de plantas térmicas, la gran mayoría de ellas, y en algunos casos las plantas mismas hidráulicas del Bajo Caroní, que algunas de las unidades no están disponibles porque nunca fueron hechas, digamos, mediante las plantas térmicas, nunca fueron contratadas mediante un sistema adecuado, sino un sistema totalmente improvisado, que llevó a tremendo sobrecosto. Yo les puedo decir la experiencia personal de que nosotros le hicimos un estudio hace muchos años a la Electricidad de Caracas para la instalación de la planta que llamaban ellos planta El Sitio en Santa Teresa del Tuy, que comprendían 3 unidades de ciclo combinado de 400 megavatios. Le hicimos el estudio de planificación, la localización y el diseño de planta básica. Y el presupuesto que existía, estoy hablando del año 1990 aproximadamente, era de 1.000 millones de dólares, aproximadamente 986 mil millones de dólares, que si usted le aplica después de 10 años que fue ejecutada la planta, los incrementales que pueden haber por inflación, la planta debió haber estado alrededor del 1.200.000 dólares, de 1.200 millones de dólares. Esa planta se ejecutó a dedo, se le dio a dedo a una empresa española para que la ejecutara, y el precio final que yo tengo entendido que resultó fue de 2.600.000 dólares. O sea, perdón, 2.600 millones de dólares. O sea que tuvo un sobrecosto superior al doble
O sea, ahí es un ejemplo clásico de que los paquetes llave en mano, uno de los problemas que tienen es que se prestan más a que haya muchísimo más, digamos, sobrecostos debido a la corrupción administrativa. O sea, si usted no controla sino un solo paquete de muchos millones de dólares, le pone unos milloncitos encima y nadie se da cuenta, es lo que se piensa. Y eso es precisamente lo que se logra con los paquetes llave en mano, sin licitación de obras muy grandes, como fue el caso de la planta del sitio, que hoy entiendo tiene otro nombre, y cuyo costo fue mayor al doble de lo planificado inicialmente. Gracias. Tenemos otra pregunta. Germán Uzcategui, felicitaciones, ingeniero. Muy buena su presentación. ¿En cuánto estima la rehabilitación de los sistemas eléctricos del país para regresar a 1998 y en cuánto tiempo podría hacerse? ¿Existen en Venezuela los profesionales capaces de hacerlo y después de operar las instalaciones rehabilitadas? Bueno, muchos saludos a Germán. Mira, esta pregunta es yo voy a adivinar, aquí hay personas mucho más calificadas como Alberto de Lima y el mismo Gustavo para contestarlas, pero mi criterio es que en Venezuela volver a recuperar, digamos, el sistema eléctrico nos puede llevar, el primer problema que hay que resolver es incorporar otra vez al sistema las plantas térmicas que estén en más o menos buen estado mediante la importación del combustible más adecuado, porque uno de los problemas que tenemos hoy es que las plantas térmicas tampoco tienen combustible. Entonces, realmente la reducción que ha habido en el pico de carga, en la demanda eléctrica, es muy, muy proporcional a la reducción que ha habido en la actividad económica del Producto Interno Bruto. Entiendo que la reducción del pico está hoy en día alrededor de los 11.000 megavatios, cuando solía estar en cerca de los 19.000. O sea que eso ayudaría bastante a poder resolver el problema. Entonces lo que hay que hacer en primer estado es tratar de recuperar plantas térmicas a la mayor velocidad posible, conseguir el combustible e incorporarlas a la red. Eso para mí, el tiempo que puede llevar eso, yo no creo que eso lleve más de un año, no llevan. Volver otra vez a recuperar plantas térmicas, volver a conseguir mediante inversiones, digamos, bien planificadas, el suministro de combustible. En el momento que se logren recuperar las refinerías venezolanas, podemos tener también una serie de factores favorables. Uno de los problemas también que existe con respecto a la industria petrolera y la parte, digamos, de combustible de los servicios eléctricos es que se abandonó en esta administración el uso de la orimulsión, que era un combustible de petróleo muy pesado que tenía PDVSA que se vendía para plantas térmicas en unos países del exterior y que nunca fueron utilizados en Venezuela. Uno de mis criterios es que nosotros, como tenemos tanto petróleo y tenemos todavía algunas obras hidráulicas que podríamos ejecutar, pero lo primero sería tratar de recuperar las plantas térmicas y segundo, ver cómo tenemos dentro de la propia PDVSA, volver otra vez, o la empresa que sea, que no sería quizás PDVSA, sino quién sabe quién, volver otra vez a recuperar los combustibles pesados que se utilizan para quemar en plantas térmicas, que son hoy en día criticados porque no ambiental, desde el punto de vista ambiental no convienen, es cierto, pero también es cierto que nuestro país es la principal reserva de petróleo que existe en el mundo. Entonces, nosotros tendríamos que manejarnos mucho en la parte térmica, puesto que nuestra parte hidráulica ya ha sido bastante bien desarrollada. Acuérdense que el río Caroní es el río que tiene mayor potencial hidroeléctrico en el mundo. Y todo lo que es los proyectos de la parte del Bajo Caroní, excepto Tocoma, que es otro ejemplo de la improvisación en la ejecución de proyectos de esta administración. Otro ejemplo.
lamentablemente no se ha logrado terminar. Pero Tocoma sería también una de las inversiones que habría que poner cierto, digamos, prioridad para terminarla de construir e incorporar alrededor de 2.000 megavatios que dicha planta aportaría al sistema. Enrique Chacín, interesante conferencia con un panorama claro de lo que debemos realizar en nuestro futuro próximo en el suministro eléctrico. José León pregunta, ¿cuál recomienda ser la estrategia más apropiada para cada tipo de obra del sistema eléctrico nacional, diferenciado transmisión y generación? Hablo de paquetizar y aparte hablo de integración. ¿Cuáles serían las ventajas de la integración? Mira, yo creo que en estos momentos estamos hablando de, primero tendría que haber un estudio de planificación muy clara, que tendría que hacer un inventario del estado de las instalaciones que existen en la actualidad. Y basado en ese inventario, dependiendo de qué es lo que hay que hacer en cada caso, tendrías que diseñar el sistema de ejecución que sería lo más apropiado para cada uno de los casos que vayamos consiguiendo. Para dar un ejemplo, estábamos hablando de Tocoma. Yo no sé exactamente en el estado en que está Tocoma. Me dicen que está casi terminada y ese casi no sé cuánto por ciento es, 5%, 10% que les puede faltar. Yo creo que eso tiene que ser ejecutado mediante una firma de ingeniería hidráulica que podría estar dentro del grupo de Edelca o manejado por Edelca, que haga una evaluación y se contrate contratistas para que terminen de ejecutar las obras. Entiendo que esa obra fue asignada a dedo a la empresa Odebrecht y se quedó sencillamente en el aparato, nunca salió. Entonces habría que ver cómo se hace para ver qué es lo que falta, haciendo un inventario exacto de la obra y planificar a través de una firma especializada en hidráulica la planificación de cómo completar esas obras para tener la planta incorporada al sistema lo antes posible. Igualito habría que hacer con el resto de las plantas. Cada una va a tener diferentes problemas y cada una va a tener que tener diferentes responsables de cómo hacer para activar su recuperación. Freddy da Silva, excelente presentación. Se tocan temas muy interesantes a la hora de la reconstrucción del sistema eléctrico nacional. Armando Villán, excelente ponente. El reto va a ser traer de vuelta los talentos. El resto, aquí estamos prestos a servir al país. Laura Laquintín, excelente presentación, cargada de experiencia y conocimiento. Vale la pena fortalecer las funciones de los profesionales en el área de desarrollo de proyectos. Saludos. Dacio Forja pregunta, considerando los requerimientos de formación del profesional venezolano, ¿no resulta más beneficioso involucrar más al profesional venezolano con proyectos paquetizados? ¿Cuál es su opinión del proyecto de la máquina 6 de Planta Centro que se colocó a una sola empresa china y que, por cierto, está fuera de servicio? Sí, yo he oído de la planta, entiendo que es una ciclo combinado de 600 megavatios, la planta china, que fue ejecutada mediante una licitación ya en mano a dedo, otorgada a dedo, que entiendo que también tiene un sobreprecio bastante elevado. Entiendo que esa planta, por supuesto, esa planta fue ejecutada para consumir gas natural. El gas natural desapareció del país y el combustible alterno que debe tener debe ser un fuel oil muy pesado. Y ese combustible tampoco está en el país, no se encuentra en el país. Eso es precisamente lo que es la improvisación que ha existido últimamente en la construcción de las plantas eléctricas de los sistemas eléctricos nacionales. Se ha pensado más en ver cuál es el botín que yo puedo sacar de esa planta que en la importancia de cómo hacerla y cómo la voy a alimentar, con qué combustible la voy a alimentar. Acuérdense que la parte eléctrica fuera del área hidráulica
necesita que tú tengas que coordinar no solamente la ejecución de la planta, sino asegurar el suministro del combustible, en este caso el gas natural, que es mucho más limpio, que debería haber en el país. Recordemos, Venezuela es el sexto país con más reserva de gas en el mundo, que tenemos gas de sobra y nunca pudimos llegar a completar un proyecto sustentable de gas. El gas asociado que se producía en el petróleo, al caer la producción de petróleo, cayó la producción de gas asociado y por supuesto nos quedamos sin gas y sin petróleo. Eso es parte de la gran improvisación que ha reinado en los últimos tiempos en la operación de los servicios eléctricos y por supuesto que también ha afectado a la parte de agua, que también se ha visto afectado y también se ha visto afectado los sistemas de comunicaciones, el sistema de gas doméstico, todos los sistemas han sido afectados. Gracias. Roberto Lares, muchas gracias por su presentación. ¿Tiene conocimiento de alguna obra de magnitud del sector eléctrico que haya sido construida bajo un esquema? Bueno, voy a leer las iniciales BOOT tipo concesión, un esquema BOOT. No tengo conocimiento de sistemas BOT, Build, Operate and Transfer, en Venezuela. Sí he estado oyendo que esa modalidad se quiere aplicar en otros países de Latinoamérica, donde son productores de electricidad independientes que van a un país, ofrecen construir una planta, financiarla y cobrarse el servicio, en el servicio eléctrico, el costo de la planta más la utilidad, y al cabo de un tiempo le traspasa la operación al dueño. Esas modalidades entiendo que se están implementando en varios países latinoamericanos en estos momentos. No en Venezuela, que yo conozco. Kenny Escobar, estoy de acuerdo con usted, profesor, sobre la urimulsión. Sin embargo, tengo entendido que la patente se la vendieron al país de China. Bueno, no sé, parte de los problemas que hay han sido vender las patentes que tenía Intevep. Intevep también, para sus conocimientos, tenía una patente de procesar crudo pesado, creo que era HDM que se llamaba, que según los técnicos en procesamiento de crudo pesado que yo conocía, decía que era la mejor patente que existía en el mercado, pero que había sido solo probada a nivel de plantas pilotos. Esa patente entiendo que fue cedida a otro país, no me acuerdo ahorita quién fue, el país que obtuvo la licencia del HDM, siendo esta, como les digo, según los conocimientos de personas que yo conozco, que era la mejor patente que existía para procesar crudo pesado. Lamentablemente eso ha ocurrido, sí señor. Tenemos un comentario de Reinaldo Sánchez. La urimulsión fue desestimada por esta administración, considerando que sigue siendo crudo pesado. Pero sí estamos de acuerdo que tenemos crudo pesado y podemos poner las máquinas a operar con este combustible mientras mejoremos nuestra matriz energética con tendencia a lo renovable. Sí, la urimulsión, tenemos que entender de qué se trata. El crudo pesado que tenemos en la faja es de diferentes grados de pesado, o sea, grados de gravedad API. Hay un crudo sumamente pesado que su proceso para hacerlo liviano cuesta muchísimo. Estamos hablando de valores que darían un petróleo que estaría quizás por encima de los $80 por barril. Entonces, muy inteligentemente, la gente de Intevep produjo un proceso para integrar mediante mezclas de químicos con agua, producir ese crudo pesado que entendía, que eran menores a 9 grados API, cuyo costo de proceso para un combustible alterno es muy elevado, sacarlo a un costo menor, venderlo a un costo menor y procesarlo en plantas térmicas.
ocasión que se hizo el proyecto, que ya tiene unos 20, 30 años atrás, en ese momento era muy rentable y muy adecuado. Hoy en día, por supuesto, frente a las alternativas de energías limpias, la orimulsión va perdiendo poco a poco su valor. Pero en el caso venezolano, en el cual nosotros ahorita no tenemos dinero, sino tenemos riqueza petrolera, yo la vería como una de las alternativas posibles de un combustible futuro en el país. Tenemos un comentario de Pablo Volkov. Excelente presentación. Se tocaron temas generales sobre la ejecución de proyectos que son válidos para todas las disciplinas de la ingeniería. Felicitaciones al ponente. Laura Lacuintín, el tema de la orimulsión es del 1995. Nuevamente el ingeniero Reinaldo Sánchez. HD Plus, proyecto bandera del sistema de refinación, hoy en día paralizado. Bueno, no sé qué más, qué otra pregunta tienen. Ya nos están dejando más que todo, profesor, comentarios y agradecimientos por la conferencia, que fue muy buena, y bueno, dando las gracias por esta invitación. No, el que tiene que agradecer soy yo. No me esperé que pudiera tener esta gran oportunidad de pasar parte de la experiencia de mis canas a la juventud de todavía cabello blanco. Por supuesto, ya le vi a Gustavo González el pelo y veo que ya está perdiendo el pelo, o sea que aparte de eso, y mi gran amigo y gran profesional Alberto de Lima, que entre ellos dos, entre Gustavo y Alberto, yo creo que reúnen más experticia técnica alrededor de los sistemas eléctricos que todo el conjunto sumado de lo que tenemos hoy en la industria eléctrica. Muchas gracias, profesor, de verdad, y a todos, a nuestros coordinadores académicos, excelente ponencia. Nuevamente, gracias a todos por la paciencia, por las dificultades que tuvimos. Sin embargo, pudimos completar con éxito esta presentación. Se incorporó el profesor José María de Viana, coordinador del programa del agua. No sé si quiere dar unas palabras. Un aplauso, un agradecimiento al profesor Colmenares. Verdad que para nosotros es muy grato tenerlo aquí con nosotros. Un abrazo. Qué bueno, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable en contribuirnos en el ciclo de conferencias. Ha sido muy sumamente placentero oírte y verte, oír todas tus experiencias. Por eso te decía que échanos todos los cuentos de tantos años que tienes de experiencia en el sector. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Queda abierta por si acaso en el futuro podemos volver a vernos. Gracias, Gustavo. Gracias. Un placer verte. Igualmente. Gracias. Me despide de Lucy. Gracias a todos y una feliz tarde. Hasta luego. Gracias por esta oportunidad y les deseo la mejor suerte para todos y para